Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos viendo la segunda parte de el capítulo 19, recordando también con relación a Pablo que regresó a este lugar y es allí donde él ve algo diferente porque eh, precisamente se menciona y es parte de lo que nosotros estamos estudiando en este capítulo, que los discípulos de Éfeso son bautizados en el Espíritu Santo. Tal es así que Pablo, el momento en que llega a este lugar, se da cuenta, porque no era costumbre de él, en todos los lugares que él llegaba, preguntar si habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí fue sorpresa para los de Éfeso, pero como decía, fue un discernimiento de parte de Pablo al verles a esos discípulos que les faltaba algo. Y este algo era precisamente la unción del Espíritu Santo. Tenemos los versículos del 5 al 7 en donde los 12 discípulos, porque eran 12 discípulos las personas en este lugar de Éfeso, que creen en Jesús, son bautizados, pero adicional por la gestión de Pablo, reciben también el Espíritu Santo con sus dones. Allí dice la palabra de Dios que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, habiendo sido completamente preparados para su respuesta al mensaje de Juan el Bautista, porque también recordemos que en base a lo que ya hemos revisado, estos discípulos fueron primero discípulos de Juan el Bautista. Entonces ellos fueron bautizados conforme al bautismo del arrepentimiento, pero allí vamos a verificar cómo Pablo justamente se da cuenta de esta situación. Entonces ellos estaban listos para recibir a Jesús completamente y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vemos también que la palabra de Dios dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Al imponer Pablo las manos sobre estos discípulos, se produjo precisamente esto, la unción, la manifestación del Espíritu Santo en estas personas. Dice este enunciado, después de ser bautizados, Pablo les impuso las manos. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué sucedió? Y fueron, dice, llenos del Espíritu Santo y recibieron sus dones. Pablo, aquí vamos a verificar y a confirmar. Es más, si usted tiene alguna duda al respecto, puede empaparse más de esto en las cartas que Pablo escribe a los Corintios, tanto en la primera como en la segunda carta, pero sobre todo en donde hace mención del Espíritu Santo, de la persona y de las obras del Espíritu Santo, es en la primera carta a los Corintios, que recordemos, estas dos cartas fueron escritas por Pablo cuando estaba él en Éfeso. Eran por todos unos 12 hombres. Dice allí, ¿no es cierto? Comienza indicando, fueron 12 los discípulos que estaban en ese lugar y que, según Pablo se dio cuenta, no habían recibido al Espíritu Santo. Esto nos recuerda que no toda la iglesia de Éfeso tenía este conocimiento y aceptación incompletos sobre la persona y el trabajo de Jesús, sino solo un grupo pequeño. Aquí viene una pregunta que a menudo es debatida y que nosotros debemos entenderla bien en este estudio.
¿Fueron estos 12 discípulos efesios en realidad cristianos antes de esta notable llenura del Espíritu Santo o no? Pues aquí esto determina precisamente el no tratar de hacer polémica. Lo importante es que por un lado fueron llamados ya discípulos. Esto da a entender que al ser llamados discípulos, ellos ya conocían de la palabra de Dios, ellos ya habían recibido ese alimento espiritual y parecían haber sido parte de la compañía de cristianos en Éfeso. Cosa que no tenemos, como decía anteriormente, que hacer polémica. Si ellos fueron o no cristianos, yo considero, al decirles discípulos, ellos ya conocían de la palabra. Normalmente se diría que ellos sí, en realidad, fueron o no, no importa. Por otro lado, conocían muy poco acerca de Jesús, eso sí, y es por eso que adicionalmente ellos no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Entonces es difícil saber con certeza qué es lo que realmente sucedió allí, pero sí nosotros podemos decir con certeza que Pablo percibió esa necesidad en estas personas y fue posible en la imposición de manos que ellos reciban el Espíritu Santo en sus vidas. Continuamos un poco más con relación a estos versículos. Dice que es justo que cada cristiano que hoy considere si alguien fuera a examinar su vida, ¿qué pasaría? Cada una de las personas que de una u otra manera recibieron ya el bautismo en aguas o el bautismo del arrepentimiento, si aquí se consideraría examinarles su vida, la pregunta sería, ¿notaría una evidente ausencia de la persona y el poder del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que no es solamente el hecho de sumergir a una persona en el agua. Este es el símbolo, ¿no es cierto?, de que nosotros morimos con Cristo y resucitamos para Cristo. Pero, como le digo, esto no implica la seguridad de que allí fueron convertidas en nuevas criaturas, porque muchas personas, ¿no es cierto?, no recibieron o mejor, no aceptaron en su corazón a Cristo Jesús. Decía, ¿no es cierto? Estos discípulos de Efesios sintieron su necesidad de estar bien con Dios y supieron que la respuesta estaba en el Mesías de Dios, pero no habían ido más allá de eso. Necesitaban ir hasta el final, confiar plenamente en Jesús. Es y en todo lo que Él ha hecho. El ser llenos del poder del Espíritu Santo es muy necesario. Recuerde, no es solamente el hecho de sumergirme en el agua. Lo importante es que al hacerlo yo lo haga de corazón, dando testimonio y aceptando de que Cristo es mi Señor y Salvador. Entonces, viene este cuestionamiento, vienen algunas preguntas que desprende aquí el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Y la primera pregunta es, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Mire, y ahí es precisamente donde nosotros nos vamos a dar cuenta. No se trata solamente de creer, no se trata solamente de ser sumergido en el agua. Lo importante es que nosotros tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Acá dice, amados, ¿estáis ahora recibiendo el Espíritu? Otra pregunta, ¿estáis viviendo bajo su influencia divina? Otra, ¿estáis llenos de su poder?
Mire, son preguntas muy importantes que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Porque es allí lo importante. Si uno realmente se cree que es una nueva criatura, debe sentir la divina presencia del Espíritu Santo. Háganse estas preguntas personalmente. No se trata de que usted responda a otra persona. No se trata de que usted pueda convencer a otra persona de que en realidad usted siente o está lleno del poder del Espíritu Santo. Lo importante es que cada uno de nosotros busquemos más y más de su divina presencia. Y aquí Spurgeon menciona, me temo que algunos profesores tendrán que admitir que saben poco sobre si hay un Espíritu Santo, como pasó con estos discípulos allá en Éfeso. Y otros tendrán que confesar de que probablemente disfrutaron un poco de su obra de salvación, pero que necesitan de esa influencia ennoblecedora y salvadora. Es por esto que es importante no solamente decir que uno cree, sino sentir la presencia del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Dios siempre quiere que vayamos más profundo. Tendemos a tomar solo un sorbo donde podríamos beber abundantemente. Bebemos abundantemente donde podríamos mojarnos y solo nos mojamos donde podríamos sumergirnos y nadar. La mayoría de nosotros necesitamos ser motivados a profundizar más y más las cosas del Espíritu Santo. Es necesario, es indispensable en una persona que cree en Jesús, que debe ser llena del Espíritu Santo. Otro comentario de Spurgeon aquí dice, si alguien parece no saber si tiene el poder y la presencia del Espíritu Santo en su vida, es justo asumir que no la tiene. Así de simple. Si alguien duda es porque definitivamente no la tiene. ¿Por qué? Si en nosotros deberíamos estar tan seguros porque dice aquí, dale a un hombre una descarga eléctrica y te aseguro que lo sabrá. De la misma manera, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, debemos saber que Él está en nuestras vidas. No puede existir duda. Esto no es algo que debemos esperar. Nosotros debemos saber. Uno puede saber que está lleno del Espíritu Santo. Es muy importante todo esto. Más adelante, los versículos 8 y al 10 dice que Pablo finalmente deja la sinagoga y empieza a enseñar en un edificio escolar prestado. Aquí es otro punto que nosotros vamos a tocarlo, ¿no es cierto? Y es en relación a que, si bien es cierto, Pablo ya hizo algo muy importante en la vida de aquellos hombres que creían en Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo, le impuso las manos y recibieron la unción del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo. Decía que más acá adelante, porque recordemos que Pablo se queda aproximadamente 2 años en ese lugar. Por lo tanto, él siempre quería llegar a todos y solo no podía. Él quería que se conozca la palabra de Dios, pero él no podía solo. Por lo tanto, va a preparar muchas personas. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por el espacio de 3 meses. Pablo había predicado por un tiempo prolongado en la sinagoga, pero finalmente la influencia de los judíos que rechazaron el mensaje lo llevó a salir. Entonces reanudó su enseñanza en un lugar en donde un maestro gentil llamado Tirano. Sí, allí dice la palabra de Dios que discutían en la escuela de uno llamado Tirano. Hasta aquí entonces vamos a quedarnos con nuestro estudio bíblico de este día. Continuaremos la próxima semana
en este punto. Bendiciones y hasta pronto.